Muy buenos días y bienvenidos a esta tercera edición del portal El Villegas. Respecto a los horarios, el primer día les dije que íbamos a salir o pretendíamos salir a las 11 de la mañana, terminamos saliendo como a las 1:30. Ayer dije que saldríamos a las 12, que trataríamos de regularizar eso y terminamos saliendo como después de las 4. Así que ya no voy a prometer más horarios, salvo decir que saldremos entre las 12 y las 4 o algo así. Ustedes comprenderán que este no es un estudio profesional y que, como usted, dependemos de algo incontrolable, que es la velocidad de Internet. Todos tenemos la experiencia de comprar, pagar todos los meses un paquete que dice que la velocidad es X, pero en la práctica nunca es X, siempre es bastante menos. Entonces, entre subir este material y hay que hacer un montón de trámites técnicos, es que la cosa se demora. Y dicho eso, estaba ayer examinando algunas estadísticas respecto a la situación climática del país y me he encontrado con algo que todos sospechábamos sin saber los números, y es que el déficit en algunas regiones del país, el centro-sur, especialmente en Santiago, en Valparaíso, es más del 95%. Yo les prometo, voy a cumplir 70 años en unos meses más. En toda mi vida había visto un año tan seco como este. El más seco que recuerdo fue en 1969, pero llovió mucho más que ahora. Y era una ciudad mucho menos poblada que ahora, con menos necesidades de agua que ahora, y por lo tanto esta sequía peor, con una ciudad al doble o el triple de grande, entraña problemas serios para el año 2019, para qué hablar del 2020 si esto se mantiene. Dependemos en Santiago de las reservas que tenemos en Laguna Negra y en alguna otra, en general en la cordillera, pero esas reservas se han ido agotando, han ido disminuyendo porque hemos tenido una seguidilla de años muy malos desde el punto de vista de la pluviosidad. Y es una noticia que debiera estar en el primer plano. Es curioso el criterio que tenemos, uno revisa la prensa todos los días, todo el mundo preocupado de la cosa política, de la ley, de la identidad de género, cosas que en algunos casos, como el de la identidad de género, involucra, no sé, un 0,5% de la población, un 1% de la población. Temas muy sofisticados y muy interesantes, pero que no pasa el país, la vida del país por eso. La vida del país pasa en primer lugar por su piso físico, ¿no? Por si hay o no hay agua, por ejemplo. Y a propósito de eso, ustedes me van a perdonar, estoy un poquito resfriado. Se produjo otro episodio a propósito de aire, se produjo otro episodio tóxico en la zona de Quinteros, y las autoridades dijeron, la ministra de Medio Ambiente, la señora Smith, que el asunto iba a investigarse y se iban a llevar a cabo, se iban a celebrar sanciones, caiga quien caiga. ¿Qué significa esa expresión que la hemos escuchado miles de veces a lo largo de todos los gobiernos, por lo menos que yo recuerdo? ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir implícitamente lo siguiente. El caiga que caiga quiere decir de que en alguna oportunidad no ha caído quien tenía que caer. O en otras palabras, que no ha caído el responsable máximo o la empresa, sino que el asunto se ha diluido a medio camino, pero que esta vez, que en esta oportunidad, cuando se dice caiga quien caiga, va a caer alguien importante. De forma que implícitamente se está reconociendo con esta frase mentirosa del caiga quien caiga, que normalmente nadie cae, esa es la realidad. O que cae simplemente el ascensorista o el que sirve el café en la empresa. Por eso nos advierten que esta vez sí que sí, caiga quien caiga. Usted sabe por experiencia que no es verdad que caiga quien caiga. No, caen 2 o 3 picantes dentro de la empresa y eso es todo, algún subgerente quizás. El asunto normalmente se diluye en los medios de prensa, a la semana ya se olvidaron del asunto.
Es como esta otra frase que se escucha a menudo de que tal o cual investigación, también para sancionar a un responsable de algún desaguisado, se va a llevar a cabo hasta las últimas consecuencias. También está implícito la idea de que antes, en algún momento del pasado, en todos los momentos del pasado, nunca se ha llegado hasta el final, o sea, hasta los demás arriba. Esas serían las últimas consecuencias. En la práctica, las últimas consecuencias son las últimas consecuencias a las que se llega para no llegar a las últimas consecuencias. Y esas últimas consecuencias también al principio de la investigación. En otras palabras, es una frase que no significa nada, es la mentira habitual de los organismos del gobierno para sacarse de encima mediáticamente, porque todo funciona ahora con declaración a los medios, para sacarse de encima el problema. Así es que yo no creo que se vaya a llegar hasta las últimas consecuencias. Este tema de Puchancaví, de Quintero, que es una zona realmente ya arruinada por las emisiones de gases de varias empresas importantes que están ahí. Esa zona ya está arruinada hace muchos años. Han habido infinitos episodios de intoxicación. Algunos llegaban a la prensa cuando empezó la prensa a estar metiéndose en todo. Pero por muchos años, cuando yo era niño o cuando era joven, estas cosas pasaban coladas. Simplemente la gente se envenenaba, se intoxicaba, los niños llegaban enfermos a la casa y no pasaba absolutamente nada. Ahora lo que pasa es que se dice, aparece alguien muy serio frente a las cámaras y dice que se va a llegar hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga. Yo no creo absolutamente que vaya a caer absolutamente nadie en esta materia, porque al final siempre priman los intereses, no voy a decir de la empresa en general, por eso sería una manera muy particularista y un poco tonta de ver las cosas. Es el interés general de la sociedad. Una empresa que produce la energía eléctrica quemando carbón, naturalmente que hace un daño tremendo en los alrededores, pero hay millones de personas en la periferia de esa zona que no sufren esas emanaciones y que tienen energía eléctrica. Hay un interés nacional, por así decirlo, hay un interés superior, que es el hecho de que hay más gente que se beneficia a costa de los que se perjudican. Así que cuando se da esa ecuación, normalmente no pasa absolutamente y el caiga quien caiga se convierte en un chiste de mal gusto. Hay otro tema que también que se ha convertido ya en un commodity y que no tiene aparentemente solución, y es el de la violencia de los colegiales que participan en estas tomas, que son un grupo pequeño. Siempre se dice lo mismo, son un grupo muy pequeño. Siempre los activistas son un grupo muy pequeño. La Revolución Francesa era un grupo muy pequeño. La Revolución Bolchevique era un grupo muy pequeño. Los que impulsaron la independencia norteamericana eran un grupo muy pequeño. Aquí no interesa el número de personas que intervienen en un grupo, sino que interesa la intensidad y el efecto de sus actos, el grado de relevancia que tienen para toda la sociedad los actos de ese grupo, sea minoritario o no. Siempre son minoritarios. Es muy difícil organizar una masa muy grande de gente, salvo por un evento muy particular, una concentración, una cosa así, pero mantenerlo funcionando permanentemente en acciones, y en eso consiste el ser activista, supone gente que tiene un compromiso muy alto y que dedican gran parte del tiempo a eso. Estos colegiales están llegando a niveles extremos de violencia. Entiendo que este sábado en el Instituto Nacional, al estilo sudafricano, rociaron con benzina a 4 o 5 académicos, creo que el director entre ellos. Ustedes saben, en Sudáfrica había la costumbre, cuando se quería matar a alguien de la manera más dolorosa, ponerle un neumático empapado en benzina en el cuello como un collar y prenderle fuego. Porque cuando se tiene odio, ya no basta con liquidar a una persona en algún sentido. Se la quiere destruir, finalmente se la quiere hacer sufrir, se la quiere pisotear en el suelo, quemarla viva en este caso. ¿Y qué es lo que se ha hecho al respecto? Nada que esté a la altura de estos hechos. Se reúnen los profesores, se reúnen los directorios, se hacen declaraciones. De vez en cuando algunos de estos jovencitos son detenidos, pero a la media hora están libres, convertidos en héroes, porque pasaron por el martirologio de estar media hora en una comisaría. O se les prohíbe, como si pudieran ponérseles un carabinero al lado todo el día, que se acerquen al colegio, o se les suspende por un rato, cosas como esas. Carabineros dio una estadística ayer
han habido en estos últimos meses 500 lanzamientos de bombas Molotov, es decir, un artefacto que es capaz de quemarlo vivo a usted. Y han sido detenidos por esos actos algo así como 90 niños. ¿Y dónde están esos niños? No están en la casa, están en el colegio, de hecho. No ha pasado nada. No hay mayores consecuencias. Aquí no hay hasta las últimas consecuencias. Hay un temor absoluto en esto como en tantas otras materias, en el gobierno, en este gobierno y en todos los anteriores, en el Estado, de tomar medidas en proporción a los actos. Hay una debilidad impresionante. Entonces, ante esa debilidad, estos grupos es natural y evidente que se ponen más audaces y si acaso en un momento se contentaban con tomar un colegio y destruir todo lo que se les ponía por delante, ahora están rociando con benzina a los académicos. Y el día de mañana le van a prender fuego. Esto va a terminar en alguna tragedia. Pero los niñitos siguen siendo legalmente irresponsables ante la ley. Entonces los llevan a una comisaría, están un rato ahí, llegan los padres enfurecidos por el martirologio que están sufriendo sus hijos. Los apoyan, muchos de ellos, hemos visto eso, padres apoyando el vandalismo a sus hijos. Y esta situación va a seguir creciendo porque nadie le pone coto. Alguien se preguntaba, o alguien decía de estas autoridades, creo que del Instituto Nacional, se preguntaba con cierto pasmo, bueno, ¿cuál era la demanda? No había ninguna demanda. Le explico a este señor, nunca hay demandas aunque parezca que hayan demandas. Las demandas no tienen que ver con propósitos reales y objetivos para reparar una situación. Normalmente es simplemente una convocatoria, un instrumento para convocar y justificar uno de estos actos de toma. No tienen sustancia real, o si la tienen es muy leve, insignificante en comparación con la proporción, la intensidad y la calidad de los hechos que se llevan a cabo. Entonces, ¿qué es lo que motiva a estos niños a tomar colegios, a romper todo lo que se les pone por delante, a quemar los libros, a romper los computadores, a rajar los asientos con cortapluma, a robarse lo que pueden, a hacer caca por todos lados, a rayar los muros, o ahora a echarle benzina a unos profesores? Los motiva la rabia, la frustración, un elemento que está presente en todos los seres humanos todo el tiempo, desde que nacen hasta que mueren, pero que en una sociedad sana son contenidos por la sanción, por una sanción real que está presente como una espada de Damocles. Es decir, en un país sano, un joven que arroja una bomba molotov realmente va a sufrir las consecuencias que impone la ley, no como acá, no va a salir libre a la media hora. Entonces, cuando esta rabia permanente derivada de las frustraciones de jovencitos que ya adivinan y sienten que no les va a ir muy bien en la vida, que no son precisamente los chicos más inteligentes del barrio, que tienen toda clase de dolores y frustraciones derivadas del hecho mismo de existir. Esto es casi un tema de la constitución de la antropología humana. Y no han aprendido todavía a controlar lo que son niños, no tienen desarrollado la zona frontal para controlar esas cosas. Por eso que es la sociedad la que debe controlarlo, los papás tienen que controlarlo, los profesores tienen que controlarlo, el colegio tiene que controlarlo, la ley tiene que controlarlo. Cuando ninguna de esas agencias de control está funcionando, porque los padres no funcionan, los colegios son un atajo de cobarde, temeroso, cuando tampoco el Estado se atreve a hacer nada para que no los vayan a acusar de fascistas o de nostálgicos de la dictadura, porque tomaron preso a un niñito que andaba arrojando o poniendo explosivos. Cuando se llega a ese punto de debilidad, obviamente que esa rabia, esa frustración, que podríamos llamarla, abro comillas, normal, se desata y crece, porque se empieza a convertir en un fin en sí mismo. ¿Cuál es la demanda, entonces, en el fondo de estos movimientos? La demanda es el movimiento mismo, el poder darse ese gusto de luchar y patear el tablero en forma impune. Esa es la cuestión. Y hemos llegado a esa situación como producto de una acumulación de años, de esta falta de sanción, de esta falta de control, de este miedo a los niños. Miedo a que un grupo organizado de jóvenes entre a la sala de profesores y los patee en el suelo. Algunos profesores se están contando en el Instituto Nacional que algunos alumnos se encapuchan, si es que se están dando la molestia de encapucharse, y los roban ahí mismo, o sea, se convierten en bandas
de delincuente por un momento dentro del colegio. Se ha llegado a esa situación por falta de sanción. En épocas en que existía más normalidad, en la época en que yo era estudiante en el colegio, esas cosas no podían ocurrir porque el matón, que nunca falta, y su séquito de estúpidos, de tontones, que están con el matón en parte porque les hace gracia el matonaje y en parte para evitar el matonaje. O sea, si uno se convierte en socio, en parte de la banda, entonces uno deja de estar en la lista de posibles víctimas del matonaje, o como dicen ahora, el bullying. Esos jóvenes eran inmediatamente capturados por el inspector y los llevaban de una oreja a la inspectoría y ahí eran sancionados con suspensión o expulsión del colegio. Entonces la cosa era liquidada en el vientre, por así decirlo. Ahora no. Ahora se supone, y esto empezó hace muchos años con ciertas doctrinas pedagógicas muy necias, en virtud de las cuales se confundió la creatividad, el crecimiento personal con simplemente la ausencia total de disciplina y de control. Los niños tenían que hacer lo que quisieran para que estuvieran contentos, tenían que estudiar si querían, pero si no querían también es válido, tenían que expresarse, como si un niño tuviera algo que expresar, cuando no sabe ni dónde están parados muchas veces. O sea, una concepción muy necia de acerca de lo que es la infancia y lo que es la educación, que no es otra cosa que instaurar una disciplina personal para poder sobrellevar la vida, para poder cumplir con las tareas difíciles que significa estudiar una carrera eventualmente y ejercer una profesión. Todas esas cosas son duras, son difíciles, son arduas, requieren disciplina, requieren formación. No es con creatividad. Incluso la gente realmente creativa que una en un millón, los tipos que después van a salir en los libros de historia como los grandes creadores, esas personas no vivían en la indisciplina y en el let it be. Eran personas, todas ellas, tremendamente disciplinadas, tremendamente trabajadoras, que como resultado acumulativo de ese proceso llegaron a ser creativos. Se es creativo al final, no al principio. No se confunda el capricho, el let it be, el andar haciendo cualquier cosa con la creatividad. La creatividad es algo muy, pero muy distinto. Así que estamos creando en Chile de hace tiempo una generación tras otra, ya llevamos por lo menos un par de generaciones muy mal formadas, cosa que cuando estos niños se convierten en adultos se manifiesta en muchos episodios que parecen desvinculados unos de otros, pero que tienen el mismo origen. El origen en personas que nunca fueron disciplinadas, que nunca fueron formadas en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, son malos para resistir las disciplinas laborales, son malos para desarrollar su actividad profesional con acuciosidad, con cuidado, con el deseo y la actitud de estar poniéndose al día todos los santos días. Tenemos entonces profesionales bastante al peo, perdonen la expresión. Tenemos personas que miran al mundo todo el tiempo como un lugar donde se está cometiendo una permanente, crónica injusticia contra ellos, los perlas, estos genios en potencia que fueron aplastados por el sistema. Todo eso es una mentira, todo eso es una justificación. Todo esto es el equivalente a ese refrán del cojo echándole la culpa al empedrado. Así es que las autoridades que no se sorprendan tanto de este tipo de situaciones, ellos sembraron esta semilla, ellos en general, hablo de las autoridades en general, el país en general sembró esta semilla, las familias sembraron esta semilla. ¿Cuántos de ustedes, padres y madres, se atreven realmente a disciplinar a sus hijos? Les tienen miedo a sus propios hijos. Así es que, pasando a otro tema, porque él me notaba acá unas cuantas cosas más y las quiero tratar con ustedes. Me enteré ayer que una serie de países de nuestro continente, de nuestro subcontinente, 11 países me parece, firmaron un acuerdo que se llama el Acuerdo de Quito, creo, para tratar el tema de la inmigración masiva de Venezuela, como saben ustedes, es un país que está literalmente despoblándose. Ya llevan 4 millones de venezolanos, el 10% de su población, que abandonaron el país. Muchos están en nuestro país, otros están en Brasil, en Perú, por todos lados. Y como corresponde a estas instituciones internacionales, donde parece que militan eunucos mentales, incapaces de decir las cosas por su nombre, se inventó un nuevo término,
la movilidad humana de Venezuela. ¿Qué quieren decir con eso? Esto no es una movilidad humana, suena una cosa muy general. La movilidad humana se refiere a que los seres humanos nos podemos mover. Aquí lo que se trata es de gente que está arrancando de un régimen que los hambrea o que los persigue políticamente. Pero no es simplemente movilidad humana, ese es un eufemismo asqueroso. Un eufemismo como nunca había visto antes. Entonces, estos países se comprometen a acoger no a los emigrantes que huyen del régimen de Maduro, que esa es la realidad, sino que acoger la movilidad humana. Podría ser la movilidad de, no sé, de gente que le vino gana de moverse simplemente, ¿no? Le vino una repentina gana a 4 millones de venezolanos de caminar, de moverse hacia los países limítrofes. Fuera de eso, esta organización, este grupo que se juntó y hizo la Declaración de Quito, siempre tienen esos nombres pomposos, nuestra retórica, nuestra patética y florida retórica latinoamericana. La Declaración de Quito, flor de declaración, se comprometen a acoger a esta movilidad humana. Y respecto a Maduro, ¿qué dicen respecto a Maduro? Que es el causante, el culpable, como heredero de Chávez, de esta situación. Él y su régimen, por supuesto, no él solo. Le piden a Maduro que entregue oportunamente los documentos de identidad a estas personas que están en el acto de movilizarse. En otras palabras, en vez de decirle a Maduro, usted es un criminal, un corrupto, un hombre deficitario intelectualmente, junto con su gente, que ha arruinado completamente Venezuela, que la tiene con 1.000.000% de inflación, el país paralizado, con la gente hurgando los tarros de basura. En vez de decirle eso, que es la realidad, pregúntenle a cualquier venezolano que encuentren por acá en Chile. En vez de eso le piden que les entregue a tiempo los papeles de los que se están yendo. A mí me parece casi chistoso, un chiste de mal gusto en todo caso. Maduro sería culpable simplemente que se demore un poquito en entregar los documentos de identidad a estos venezolanos que están en este proceso de movilidad. Menos mal que no dijeron movilización. Así que la Declaración de Quito yo la considero el documento más eufemístico y hipócrita que he visto en muchos años. Pese a que he visto muchos documentos y muchas declaraciones de estas organizaciones latinoamericanas dadas a esta retórica florida, cantinflera, he visto muchas declaraciones ridículas, pero esta yo creo que se pasó, batió todos los récords. Esto es hablar de la movilidad venezolana. ¿Cómo llegaron a esa expresión? Me imagino que hubo un largo debate de pasillos entre los que querían decir las cosas por su nombre y los que querían no molestar al señor Maduro. En una de esas, deja de vendernos petróleo a X precio y tenemos que comprarlo en otro lado un poquito más caro. Entonces, ojo, que cuidado que aquí hay un negocio entre medio. O puede ser que algunos de esos políticos sean de esos que Chávez, que todavía tenía algunos fondos, benefició con maletas, no con calcetines las maletas precisamente. Así es que este foro de Quito, esta reunión de Quito, realmente constituye no solo un evento más de la vaciedad absoluta de la diplomacia latinoamericana, de la diplomacia en general, pero en especial de la latinoamericana, dada a este pecado original de Latinoamérica, que es el cantinfleo. No por casualidad, el recordado Mario Moreno, Cantinflas, fue la figura cómica más representativa de América Latina, pues porque así es como funcionamos. Funcionamos como unos Tony cobardes. Somos cobardes. Nos atrevemos a decir las cosas por su nombre. Y cuando alguien llega a decirla, le cae el granizo, las 7 plagas de Egipto encima. Y otro tema nacional, en un diario que no quiero mencionar del día, vi una fotografía muy grande, casi a 2 páginas, de la gente que firmó finalmente, después de muchas tratativas políticas de pasillo, eso que llaman ahora la cocina, el tema del reajuste del salario mínimo. Vean ustedes esa foto en ese diario que no quiero mencionar, y que debe estar en otros diarios también, que eso sí puedo mencionar.
Es una foto de gente que no está satisfecha con lo que hizo. Es una foto, no hay una sola cara entre las 30 personas que aparecen ahí, unos sentados, otros de pie, con un mínimo de expresión de satisfacción de la tarea realizada. Todos molestos, todos con cara de poto, porque firmaron este acuerdo. Un acuerdo que tiene que ver con los ingresos de millones de chilenos, pero que se convirtió en un campo de batalla, otro campo de batalla más entre el gobierno y la oposición. Quiero insistir en un punto, pero lo voy a hacer antes de eso. Voy a recordarles a nuestro auspiciador que, por lo que he tenido en comunicación interna con ellos, pues yo conozco al dueño de esa tienda, Kenton Turner, ha tenido bastante éxito con nuestra publicidad. Ayer habían ya 2 personas que habían asistido a Chess USA, ese es el nombre, chessusa.com, para comprar. Uno de ellos compró un tablero muy bonito y el otro no sé, pero compró alguna cosa. Recuerden, si a usted le gusta el ajedrez y se encuentra con el hecho perenne de toda la vida en Chile de que no hay equipo. Yo me acuerdo que en algún momento en las casas donde vendían artículos de plástico habían unas piezas bastante, era más o menos grande, de plástico, que hacía Chief, una fábrica de plástico que hace mucho tiempo desapareció. Y eso era todo. Y el tablero era un cartón. Eso era todo lo que había en Chile. Y no hay mucho más ahora. Usted no encuentra nada. Si usted quiere comprarse un bonito tablero, en Chile no lo va a encontrar. Quizás lo tiene que mandar a hacer. Si usted quiere comprarse un set de piezas que no sean esas de plástico, que ni siquiera esas se encuentran ya, tampoco. A lo mejor encuentra estos ajedrez de juguete para niños con unas piezas de plástico de este porte, que si uno estornuda se desarma la posición en el tablero. ¿Para qué hablar de programas de bases de datos o programas que analizan líneas de apertura o todos los elementos del ajedrez? Que hay muchas cosas que aprender y desarrollar. Todo eso usted lo va a encontrar solamente en chessusa.com. Es la tienda norteamericana, hay varias tiendas en Estados Unidos de esto, por supuesto, pero esta es la tienda que tiene la mayor tradición. Partió en medio de Manhattan, en Nueva York, hace unos años atrás, y luego se trasladó a la periferia de Nueva York, pero es la misma tienda de siempre, con Kenton Turner, su dueño, muy amable. Si usted compra con la tarjeta de crédito no va a tener ni un problema. Nunca ha tenido un problema, nadie ha tenido jamás un problema y va a recibir la mercancía muy rápido. Hace rato que les estoy amenazando con mostrarles una de esos que se llaman unidades dedicadas, que son aparatitos hechos solo para jugar ajedrez, pero una vez más se me olvidó retirarlo de un mueble que tengo aquí detrás mío a la derecha y no puedo estar haciendo tantas cosas mientras estoy haciendo este programa. Así que ustedes están viendo en pantalla la dirección, si les interesa el ajedrez. Por último, quiere echar una mirada por curiosidad de cuántas cosas hay relativas con el ajedrez, entre el sitio y de ese gusto. Es bien interesante, bien entretenido. Y volvemos a lo nuestro. Les quiero recordar una vez más que yo y el equipo, la gente que trabaja conmigo para este portal, no controlamos la velocidad de internet. Por eso que hay días que el proceso se demora mucho, pero finalmente en el curso del día y antes de las 4, antes de las 5 de la tarde, esto ya está en YouTube y luego está también en el portal. Estas transmisiones toman entre 4 y 5 gigas y subir eso, hay que subirlo en varias instancias y fases del proceso, toma horas. Así es que yo quisiera que esto estuviera ya inmediato. En algún momento vamos a transmitir en directo esto. Pero, en fin, me hago la ilusión que el material que converso con ustedes acá no se obsoletea en 4 horas. No es tan malo como para que se obsoletee en 4 horas. Y si es tan malo, se obsoletea en 1 minuto, así que viene siendo lo mismo. Así es que, en resumen, el caiga quien caiga de Quintero y Puchuncaví no va a caer nadie, que valga la pena. Quizás un gerente técnico por ahí. Y aparentemente hay otra frase que se repite permanentemente en Chile y que ocurre también en Santiago cuando se dice que no va a haber una situación de emergencia con la calidad del aire. Sí hay. Y permanentemente escuchamos esta explicación. Falló el sistema de monitoreo. Bueno, ¿qué sistema de monitoreo es este que no monitorea absolutamente nada? Se pregunta uno.
Les dejo la pregunta y los dejo también por hoy día. Nos vemos mañana.